Hola Ceci, Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal la muy semanita? bien. ¿Cómo te ha ido? Pues mira, contenta, contenta porque hoy día he comido con una amiga muy querida que no la veía hace muchísimo tiempo y he dicho, ¿sabes qué cosa? Me la llevo donde la Cecilia, porque así conversamos todas, porque te la quiero Claro que presentar sí. desde hace mucho tiempo, que es una colega nuestra, periodista Ajá. chilena, y pues nada más y nada menos, rulo de tambores, es la presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres, Periodistas y Escritoras, que nos toca muy de cerca a ti y a mí. Claro que sí. Ujú. Qué temas interesantes vamos a tocar con. Patricia Mayorga. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Patricia, Hola bienvenida. Susi, Ceci, ¿cómo están? Les Muy agradezco bien, mucho, muy bien. Muy les bien. agradezco Encantadas de mucho. tenerte aquí con nosotras, encantadas. A Yo conversar de muchos temas. muy encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir y a través de ustedes también tener una amplia audiencia. Gracias. Muchísimas Claro que gracias, sí. Patricia, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy interesada en que Cecilia conozca la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Exactamente, sí, sí, Patricia, sí. cuéntanos un poquito de esta institución. Cuéntanos de la asociación, cuéntanos. Bien, la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras es una asociación que tiene bastantes años. Nació en 1969 Mm, en Ciudad de México. De ahí las siglas, porque la sigla es AMPE, Asociación Mundial Mujeres Periodistas y Escritoras. No obstante que ahora tenga capítulos, se llaman las sedes regionales. Entonces, partió con 37 países, bueno, después por diversas vicisitudes, algunos se fueron quedando en el camino, como siempre sucede con estas organizaciones internacionales, pero otras se fueron también incorporando. ujú. Eh, entonces, en este momento tendremos unos 15 países en todo el mundo, Madre mía. en los 4 continentes, a ver, sí, en los 4 continentes. Y, y bueno, yo soy presidenta desde hace 2 años, elegí en el Congreso, en un Congreso bien interesante que se hizo en Londres donde visitamos las sedes de Google, de la BBC, la Universidad de Kent, fantástica, en Rochester. Bueno, y ahí me eligieron presidenta, pensando que mi cargo iba a durar 2 años, porque en general, según los estatutos, dura 2 años. Claro. Solo que de 2018 a 2020 sabemos lo que sucedió, ¿Cierto? Mm, y claro que sí. entonces he tenido que seguir como presidenta, he tenido que seguir como presidenta y organizando el Congreso Mundial que teníamos que haber realizado en 2020, Mm. porque es tradición que en la sede donde está la presidenta se haga el Congreso. Como mi sede es Roma, entonces teníamos que hacer el Congreso en Roma. Ya estábamos, bueno, bastante en los primeros pasos, en realidad los segundos pasos ya Claro. de la organización del Congreso, pero vino la pandemia. Vino la pandemia y por supuesto que eso fue lo que nos hizo repensar una serie de cosas. Fíjense, chiquillos, yo les voy a contar una cosa. Sí, Cuéntanos. sí, les voy a contar una cosa. El título de nuestro congreso era Los retos del periodismo en el mundo de hoy de cara al futuro. La explicación Mm, era que la sociedad globalizada y el escenario resultante en el que nos desenvolvemos las y los profesionales de la prensa, aunque con enfoques diferentes y específicos en cada región, nos pide dar respuestas globales a problemas que nos afectan indiscriminadamente. De una u otra forma, independientemente de los lugares del mundo donde ejerzamos nuestra profesión. Cuando escribíamos esto, nunca hubiéramos imaginado que íbamos a ser tan Cassandra, profetas de desventuras. Y ¿Cierto? que, y nos encontramos con una cosa terrible que la pandemia nos dio la razón. ujú. Porque independientemente de donde nos encontremos,
nos afectó a todas, si A bien, todos, Absolutamente. si efectivamente. bien Llegó a todos los con estratos. facetas distintas, claro, con aristas distintas, pero nos afectó a todas por igual. Ujú. Yo le quería comentar a Ceci que yo me acabo de inscribir a la Asociación Mundial. Muy Soy bien. parte del capítulo de Roma, de Italia. Así que Ceci, estás invitada también tú a Claro que participar. sí, por supuesto. Por supuesto. Debemos participar. Que es imprescindible tener una actividad de este tipo para poder contribuir, para aprender además. Formar parte de un grupo efectivamente donde uno siempre tiene algo importante que rescatar. Exacto. Claro, no, y además las invito, ustedes dos son peruanas, las invito a que creen, además el capítulo peruano, ¿por qué Claro no? que sí. En algún momento hubo y parece que después, bueno, no sé, porque yo, como les digo, soy presidente de hace poco, después algunas colegas se han ido quedando en el camino, entonces también estamos tratando de rescatar toda esa riquísima memoria histórica de AMPE. Mm, Pero por supuesto, las sinergias son fundamentales en cualquier momento, pero sobre todo en este periodo. Sí, claro que sí. definitivamente sí. ¿Y cuáles son, digamos así, los hitos importantes que ha hecho AMPE durante su vida, desde 1969? O sea, el hecho que tú rescatarías, la cosa bonita que haya hecho AMPE en estos años. Mira, yo creo que no se puede delimitar una sola cosa bonita, Mm, porque sobre todo eran los encuentros que se Ujú. hacían. Por eso yo me estoy jugando mucho, y perdonen que uso el yo, pero somos nosotras, digamos, AMPE sí, Italia, sí. nos Sí, sí, estamos claro. jugando mucho para hacer el encuentro en presencia, porque justamente AMPE es eso, es el encuentro, es el conocimiento, es la calidez que da el tomarse un café, el hablar en un Lo que nos hace pasillo, falta, claro que sí. es conversar con la colega que viene de Kenia y con Mm, la otra que viene de Hong Kong. qué Entonces, importante, qué de maravilla. repente, o sea, nos damos cuenta que a lo mejor pensamos que somos tan diferentes y resulta que a lo mejor no somos tan diferentes, a lo mejor los problemas con diferentes cuadros, probablemente, pero rascando un poco, rasguñando un poco, pueden ser los mismos. Por eso nos estamos jugando mucho por el Congreso en presencia. Pero Ojalá. eso, pero eso es pandemia permitiendo. No podemos, en este momento, sería una responsabilidad de mi parte, decir lo vamos a hacer. En todo caso, yo invito a todo el mundo a Roma para que ojalá podamos hacerlo y poder recibirlas y poder ser Formar parte, anfitrionas, claro que sí, formar parte de, anfitrionas del Congreso que realizaremos en el 2000, esperemos en noviembre del 2022. perfecto, Ya tenemos estupendo. Yo creo que fecha. para entonces, yo creo que las condiciones serán propicias, ya la situación estará mucho mejor en diferentes partes del mundo y poco a poco retornaremos a la normalidad. Así que, Susana, tú que vas a ya formar parte activa del grupo, pues nos estarás informando, ¿no? Vamos a ver si también formo parte, porque es una Yo voy labor a informarlo todo. muy, Sí, no, y de es un todas trabajo maneras, bastante arduo, Patricia, vaya porque trabajo que tienes, ¿eh? no, porque además hay que tener en cuenta una cosa, que no es solamente Europa, no es solamente América Latina, sino que es todo. Entonces Exacto. es probable que de repente en un continente la situación sea en un modo, pero en el otro continente es del otro modo. O sea, acordémonos, o sea que en realidad, y esto nos atañe directamente como comunicadoras, las noticias están muy sesgadas. Por lo menos en Italia, nosotros casi no sabemos por la prensa generalista lo que pasa en África, por ejemplo, lo que pasa en Ujú. Asia. Y Ujú. en ese sentido también vamos a empezar a hacer ahora que terminó el verano europeo, o sea que está terminando el verano europeo, que ya toda la gente está volviendo de vacaciones, vamos a empezar a hacer estos encuentros muy mirados sobre temas sobre todo que sean extraeuropeos. Exacto. Por ejemplo, hay unos temas muy interesantes. Yo participé en agosto
justo en un encuentro que se llamaba, en Italia, que se llamaba Aspettando il G20, que significa esperando el G20, porque en este momento Italia es presidenta de turno de la Unión Europea y están haciendo una serie de encuentros a nivel internacional con los 20 países más industrializados del mundo. Entonces, en esos ámbitos se hace una serie de encuentros. O sea, primero, está el encuentro grande, que es con los ministros, pero están una serie de encuentros sobre cultura, sobre ambiente, sobre salud incluso. Y a mí me invitaron al encuentro sobre mujeres, en un lugar estupendo, además en Ligure, que se llama Santa Margherita Oh. Ligure, al lado de Portofino. Oh. Entonces, yo ahí, fue un diálogo, pero un diálogo entrevista con la directora, una de las directoras internacionales de una organización que se llama SONTA, con la Z, que es una organización sobre todo dirigida a la defensa de la violencia contra las mujeres. Violencia, digamos, en los 360 grados. Entonces conversamos mucho, por ejemplo, sobre qué es la campaña que tienen ellas, sobre los matrimonios de niñas menores, de niñitas a veces, con gente muy anciana, con hombres muy ancianos. Sí, Que efectivamente. es un problema terrible, que es un problema Se ve terrible, muchos de esos casos. complicado porque tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con las tradiciones. Entonces, tú hasta qué punto, digamos, vas así a machetazos, como se dice, a pretender cambiar esas tradiciones. Bueno, entonces hablando con una colega que se ocupa, que vive en Italia, que se ocupa de Birmania como país, vamos a hacer en algún momento un Zoom, en octubre probablemente, sobre el papel, así, o sea, sobre el Estado más que el papel, sobre el Estado, este Estado de una de las mujeres birmanas, que no se conoce, porque Birmania de repente aparece en la prensa, pero desaparece. Entonces ella me contaba una cosa bien terrible, que por ejemplo, como los chinos habían empezado con la cosa del hijo único, que ahora creo que ya van en 2, en 3, entonces, como además el hijo único preferían, y yo no quiero entrar en detalles macabros, pero preferían al hombre, al macho, entonces nacían pocas mujeres, entonces los chinos iban quedando sin mujeres, entonces trataban por medios ortodoxos y no ortodoxos de atraer a estas niñas, adolescentes, mujeres para casarse con ellas. Claro. Son problemas terribles que atañen a la mujer y desconocidos. Por eso además es tan importante el hecho de una organización internacional que nos permita hablar de estos temas. Claro, ponerlos en el tapete, dar a conocer situaciones que se dan en diferentes partes del mundo que realmente son consideradas espantosas para cualquier cultura, ¿no es así? Pero que muchas veces no se tratan, no se dan a conocer, no se buscan alternativas o soluciones y sobre todo no se levanta la voz para evitar que este tipo de casos continúen, ¿no? Sigan Además, uno de repente descubre que en países, también en Europa, existen una serie todavía de tabú y de restricciones. Por ejemplo, yo no tenía idea y ahora se está legislando en San Marino, este paisito que está en la punta de la colina, pero lo digo para nuestra audiencia, que San Marino es una república independiente que está al interior o sea, no está al interior porque es república independiente, pero está en Italia también, en Emilia-Romagna. Entonces recién ahora se está legislando en estos días sobre el aborto, sobre la depenalización del aborto. Por ejemplo, que independientemente si uno está de acuerdo, en desacuerdo, no vamos a analizar eso, pero por ejemplo hasta ahora, la mujer que decidía por cualquier razón abortar corría el peligro de ser encarcelada, en San Marino, en el corazón de Europa. Imagínate. Madre mía, Claro. qué casos. No, definitivamente. Como puedes ver, Cecilia, Patricia es una periodista
muy bien informada, pero no solamente de los temas que atañen a la realidad de la mujer, aunque este sigue siendo uno de sus puntos fuertes, pero Patricia es una periodista verdaderamente muy interesante y yo cada vez que converso con ella salgo enriquecida. Yo crezco cada vez. Me encantaría, Gracias, Patricia, Susana. me encantaría Sí. que nos contaras cómo ha sido Patricia, hoy en Roma. ¿Cómo llegaste de Chile? ¿Cómo fue este Eso. recorrido? Vamos a conocer un poco a Patricia, ¿no? Exacto, Bueno, La a ver, aguerrida, en, es- la periodista, la comunicadora, ¿no? exacto. e- en estos días porque a ver, yo para los números nunca he sido muy buena, pero del 73 al 2021 son 48 años, no creo. Sí, 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 mm. casi. casi Se sí. cumplieron entonces 48 años de cuando mi vida sufrió un quiebre. Por el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Ya. Yo estudié periodismo, entré a la escuela de periodismo muy joven, fui siempre bastante buena alumna. Entonces yo siempre veía mi vida como una alameda, digamos, como una autopista rodeada con álamos por los dos lados y yo caminando por ahí, claro. Bueno, y eso duró 3 años, hasta el 11 de septiembre de 1973. Entonces de ahí, claro, como les digo, hubo un quiebre longitudinal y transversal y todo lo que había sido mi vida hasta ese día. Porque yo andaba muy joven, muy de izquierda, muy conocida, o sea, conocida porque era muy joven, porque además en mi primer trabajo, que fue el diario que se creó para la candidatura de Allende, entonces yo cubría las informaciones simpáticas, por eso yo digo que mi trabajo no lo hice bien, que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, que era también parte de la política de Allende, Claro. de hacer como de acercar las Fuerzas Armadas al pueblo. Entonces, y ahí entonces no había aniversario al que yo no fuera, y bautizo de buque, fue la primera vez que anduve en helicóptero. Entonces yo iba todos los días al Ministerio de Defensa. Es decir, como dirían en España, desde ese punto de vista yo me significaba mucho. Cierto. Entonces era bastante conocida. Entonces yo quedé, por supuesto, porque, bueno, después trabajé en otros lugares, pero también en medios de izquierda. Entonces yo quedé sin trabajo el 11 de septiembre de 1973. Con todo lo que eso significa, porque, claro, ustedes probablemente también, que muy jóvenes se fueron de la casa a estudiar, a trabajar. No es como ahora que los hijos viven en nuestras casas hasta los 40 años, más o menos, Hasta que claro. se, hasta que se quieran ir, si es que en ocasiones ni se mueren. Exacto. Y entonces, bueno, tú eres una niña que está trabajando, joven, has sido autónoma económicamente y de repente se te termina eso. Bueno, yo me fui al sur de Chile, porque yo nací en el centro sur de Chile, donde vivía mi mamá y estuve unos meses ahí y después ya me volví a Santiago y bueno, ahí, porque decidí que tenía que venirme. No podía venirme legalmente. Me dijo un colega que trabajaba en el Ministerio de Defensa, Patricia, no es que te anden buscando así. No, pero si te encuentran no lo vas a pasar bien. Entonces tampoco podía ir ni a pedir pasaporte, ni a nada. Entonces me volví a Santiago a ver lo que pasaba. Y la embajada italiana era la única embajada que estaba abierta. Yo había conocido por casualidad a un funcionario de la embajada, me había hecho amiga de su señora, de sus niñas, o sea, que tenían niñas pequeñas, yo a veces le hacía de babysitter a las niñitas, y este señor me entró a la embajada en el maletero del auto, del coche. Mira, Bueno, vaya. y ahí estuvimos 2 meses y medio en la embajada. ¿Por qué? Porque resulta que 2 semanas antes que yo entrara a la embajada italiana, la policía de Pinochet había
lanzado al interior de los jardines de la embajada el cadáver de una dirigente de la izquierda revolucionaria, de Lumi Videla, para hacer creer que esta niña había muerto en una pelea reyerta, decían ellos, al interior de la embajada, una pelea pasional, una reyerta pasional. Y entonces estaban enfermadas, o sea, estaban detenidas las expatriaciones y estuvimos 2 meses y medio en la embajada. Éramos 150 personas, de los cuales 250 personas, de los cuales 150 niños y 100 adultos. ¿Qué anécdotas? Es que has sido testigo de la historia, Patricia. He caminado de la mano testigo, con, testigo protagonista, además. Qué vida tan interesante. ¿Has tenido miedo en algún momento? Sí, Imagínate. sí, Muchísimo. Mucho. Que ahí les voy a contar cuando recuerdo que he tenido más miedo. Y pocos días después del golpe fui a vivir, o sea, fui a dormir, porque en realidad yo dormía en una casa en la otra, qué sé yo, a dormir en casa de mi hermana, que tenía 2 niñitas que en ese momento tenían 10 y 12 años. Entonces, mi hermana y mi cuñado, porque eran además las fiestas del 18, y en Chile, no obstante el golpe, no obstante todo, la gente insistía en celebrar el 18, que es la fiesta de la independencia de los españoles. Sí. Que el 18 de septiembre es una fiesta más sentida incluso que Navidad, que Año Nuevo, que todo. Será a lo mejor porque nosotros somos un país que no tenemos carnaval, a lo mejor por eso. Sí. Entonces se hacen lo que se llaman las ramadas, que son como cabañas, ¿sí? Con ramas. Entonces ahí se bailan los bailes tradicionales, la cueca sobre todo, y se toma y se come, se comen empanadas, pastel de choclo. Pastel de choclo es un pastel de maíz, lo digo también para la audiencia en general. Bueno, entonces resulta que mi cuñado había insistido en ir a casa de algunos amigos a celebrar el 18. Como había toque de queda, no pudieron volver. Yo me quedé esa noche con las 2 niñitas. Y realmente vivía en una esquina y yo en la noche había pasado una semana, esto fue una semana después del golpe. Además, mi cuñada y mi hermana eran de izquierda también. Entonces yo sentía los pasos de los militares que hacían rondas por ahí. Yo me acuerdo que me acosté en la cama matrimonial de mi hermana, con las 2 niñas, una a cada lado, y muerta de miedo. Porque yo decía, bueno, que me pase algo a mí, no importa, pero yo Pero claro, terror, las niñas, la familia. tenía terror por mis sobrinas, por las niñitas. Exactamente. Ellas, las 2 son médicos ahora y las 2 se acuerdan también de esa situación. Qué vida más interesante que te ha llevado por esos caminos, ¿no? De ir casi al límite. ¿Has pensado escribir un libro, tus memorias, No, Patricia? no. A lo mejor algún día, no sé. Creo que merecería la pena, merecería la pena, porque Claro que tienes sí, mucho claro que que contar, sí. Patricia, tienes mucho que contar. Mucho que contar. Por todo lo que me ha comentado Susana, tienes una vida bastante interesante. Eres una mujer muy valiente, muy decidida, ¿no? Con principios, con valores estupendos. Sí. No, que tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente y eres, sí, porque tienes una experiencia que ya nos gustaría, que ya nos gustaría. No, preferible que no pasen por alguna de las experiencias, así que... Bueno, en Aunque realidad, mira, y además es generosa, claro que sí. aunque como decía un profesor de filosofía que tenía yo, toda experiencia es positiva, aun si formalmente es negativa. Y yo eso sí que estoy, Sí, como dicen en igual. Chile, lo he firmado. Sí. Y ahora, Patricia, cuéntanos, Chile está, en toda Latinoamérica ha sido, digamos, noticia el tema de la convención parlamentaria, de la convención que hará la nueva constitución en Chile y su característica Sí. principal, la paridad.
¿Puedes explicarnos un Exactamente, poquito que es sobre uno de eso? los, uno de los países que tiene este sistema. Claro, claro, mira. Bueno, el 15 y 16 de mayo se realizaron estas elecciones para elegir la Convención Constituyente, cuya Sí. misión es redactar la nueva Constitución, como recordaban ustedes. Ujú, Bueno, esta convención está compuesta por 150 miembros, ujú. de los cuales mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, Ujú. esto es lo que yo quiero reivindicar, que por primera vez en primera constitución en el mundo que va a ser realmente paritaria. Eh, Además, o sea, aparte de ser paritaria, pero otra cosa, las mujeres realmente salieron elegidas más que los hombres, hubo más mujeres que hombres, pero tuvieron que ceder su escaño a los hombres porque tenía que ser paritaria. Mm. O Piensa, sea, bueno, Ya, yes. ya. ahora, una cosa interesante en esta, aparte el hecho que sea paritaria, una cosa muy interesante de esta convención es que por primera vez, además, em, están, por ejemplo, hay algunos constituyentes, entre ellos 6 representantes de las disidencias sexuales pertenecientes a colectivos LGBTQ, además un porcentaje importante de feministas, lo que demuestra un cambio fundamental en las tendencias político-electorales de los chilenos. Y evidencian también la debacle de los dos grandes bloques de partidos tradicionales que compartieron el control del gobierno desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en marzo de 1990. Ujú. Chile es un país profundamente racista y clasista, con Mm. un grupo de poder educado que maneja todo, o sea, cuando digo educado, o sea, muy, digamos, a niveles medio altos de educación, que Ujú. maneja todo desde la iglesia y el empresariado hasta el mundo político. Yes. Fíjense que van a los mismos colegios, se casan entre ellos, Sí. y esto, sobre todo después de Pinochet, esto se ha intensificado. No digo que antes no existiese, pero, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad en Santiago, existían 3 universidades. La Mm. Universidad Católica, privada, la Universidad de Chile, pública, y la Universidad Técnica, pública también, con carreras eminentemente construcciones, ingeniería. Entonces, en la Universidad de Chile nos encontrábamos, digamos, toda la gente, porque incluso yo tenía compañeras de muy buen pasar Ujú. que iban en auto, por ejemplo, a la universidad, cosa que yo les estoy hablando de la segunda década de los años 60, no existía. ¿Pero por qué? Porque eran hijas o de masones o de judíos, entonces que no las mandaban por eso a la Universidad Católica. Entonces, todo el mundo se encontraba ahí, independientemente de dónde hubiese estudiado. Ujú. Ahora no. ¿Por qué? Porque con Pinochet las universidades nacieron como callampas. Además, con el modelo neoliberal, el alumno deja de ser alumno y se convierte en cliente. Por lo Ujú. tanto, en todos los barrios, sobre todo en el barrio alto, porque Santiago está dividido en dos, Ujú. digamos dividido por lo que antes se llamaba Plaza Italia, que ahora se Ujú. llama Plaza de la Dignidad, porque durante el estallido social, que fue en octubre del 2019, ese era el lugar de encuentro de los manifestantes. Y hacia la parte de la cordillera están los barrios altos y hacia la parte del mar están los barrios de clase media y los barrios más desposeídos. Bien, entonces antes todo el mundo se encontraba, porque como les decía, están en la universidad. Estábamos todos en la Universidad de Chile y que además mucha gente tenía claro, por estrato social se movía con gente de la Universidad Católica, entonces uno se encontraba mucho más. Ahora no, ahora la gente, por ejemplo, no baja de los barrios, mis sobrinas, por ejemplo, que Ujú. estudiaron en la Universidad de Chile, que sigue siendo la mejor, porque también las universidades privadas, por ejemplo, a la universidad solamente a la Universidad de Chile y Católica, y había otra más, la Diego Portales,
podías entrar según el puntaje que sacabas en la madurez. A los otros podías entrar incluso sin puntaje. O sea que cuando buscan profesionales prefieren a la gente de la Universidad de Chile y de la Católica. Entonces mi sobrina me decía, tía, me decía, hay gente que nunca ha bajado al centro, que conocen solo sus barrios altos y punto. Yo no sé si en Perú será así, porque también es un país bastante clasista y racista, ¿no? Sí, tenemos nuestras pecas, Hay cosillas, se ven por ahí. Y esperemos que esa situación cambie, definitivamente. Poco a poco. Se trata de establecer un diálogo entre la parte de la cordillera y la parte del mar, que empiecen a mirarse a la cara y empiecen a conocerse. Claro que resulta, pero que si resulta que si no hay ni siquiera posibilidad de encuentro, porque no se encuentran. Hay gente, me decía, tía, que no conocen el Palacio de la Moneda, que está en el centro de Santiago. Imagínate. Claro, por eso porque tienen todo en su barrio. Todo en su barrio. Entonces de ahí vienen que no, que la gente que vive, digamos, de la Plaza Italia para abajo, como se dice, son ladrones, además son chicos, son gordos, son pelo picudo. Entonces, claro. Pelo picudo. Sí, claro. Bueno, chicas, nos ha encantado, ¿no? Susana, nos ha encantado tener a Patricia. Es siempre muy grato conversar con ella. Nos encanta su vitalidad, sus proyectos y vamos a estar allí pendientes porque seguro que nos va a tener más sorpresas más adelante. Sí, porque tenemos que seguir la andadura de la convención. De todas maneras. Exactamente. Y ahora tenemos sin truco una representante, que es Susana. Nos vas a tener al tanto. Patricia, te enviamos un beso muy grande. Yo les agradezco muchísimo, les deseo el mayor éxito que sé que van teniendo. Gracias, Patricia. Gracias. Qué generosa eres, Patricia. Muchas gracias. No será la última vez que nos vemos. Ciertamente no. Que no, que va que no. Que hay más temas. Todavía hay mucho pan que rebanar. Pues sí. Te enviamos un abrazo muy grande. Gracias, Patricia. Chao. Chao, Patricia. Nosotras nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles. Acuérdate, suscribirse, darle me gusta. Y a la campanita para que la campanita, nos avisen cuando nos vean por aquí, por YouTube. Eso es. Ya, chao. Gracias, Patricia. Gracias.